olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Venezuela, una vez más en el punto de mira de Estados Unidos. Washington impone nuevas sanciones a otros 10 funcionarios venezolanos. Ocurren tras la celebración de las elecciones regionales que la administración Trump calificó de fraude. Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones a Venezuela. Ha congelado los bienes de otros 10 funcionarios venezolanos, entre los que se incluyen 3 ministros del gobierno de Nicolás Maduro y miembros del Consejo Nacional Electoral. Estas sanciones tienen lugar tras la celebración de elecciones regionales celebradas el pasado 15 de octubre. Unas elecciones que, por cierto, la administración Trump calificó de fraudulentas. Como resultado de las sanciones, se prohíbe realizar transacciones financieras a ciudadanos y entidades de Venezuela. Son ya más de 30 los funcionarios venezolanos sancionados por Estados Unidos en lo que va de año. Entre ellos, recordemos, se encuentran el presidente Nicolás Maduro y el vicepresidente Tarek El Aissami. Y las sanciones llegan en un momento crítico para Venezuela, cuando el país se encuentra en un precipicio el incumplimiento de pagos de su deuda. Las consecuencias serían gravísimas para un país de 30 millones de personas que con el pasar de los días se quedan sin comida y sin medicinas. Osmari Hernández está en Caracas. Muy buenas tardes, Osmari. Cuéntanos quiénes son los sancionados y si ya ha habido alguna respuesta del gobierno venezolano. Ana María, muy buenas tardes, como siempre es un gusto saludarte. Bueno, importante destacar que lo que mencionabas, estas sanciones tienen lugar luego de un proceso electoral bastante cuestionado, por cierto, tanto a lo interno como desde la comunidad internacional, y también en la antesala de otro, en las elecciones municipales que están previstas para el 10 de diciembre. Justamente en esta lista que contiene 10 nombres de personas cercanas o que han participado en la administración del presidente Nicolás Maduro se encuentran 3 funcionarios del Consejo Nacional Electoral, entre ellos Sandra Oblitas, rectora del Consejo, y Socorro Hernández, también se encuentran incluidas en esta lista, así como miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, y destaca también la presencia en esta lista de Ernesto Villegas, quien hasta hace unos días era ministro de Comunicación e Información, pues dentro de los elementos que se destacan en esta comunicación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos son violaciones a la libertad de expresión, es decir, actos de censura, también irregularidades en los procesos electorales y actos de corrupción en programas que tienen que ver con el tema de la alimentación. Y en este sentido se incluyen 2 nombres, que son el de Freddy Bernal, vinculado con los CLAP, estas bolsas de comida que se venden a precios subsidiados entre los sectores menos favorecidos, y también Carlos Osorio, quien fue ministro de Alimentación. Ana María, también importante destacar que coincide este anuncio de estas sanciones con un pronunciamiento desde la Mesa de la Unidad Democrática, en la cual se instaba a un bloque de países a respaldar un proceso de negociación con la participación de un grupo de naciones garantes. En ese momento se decía que estaban a la espera de un pronunciamiento desde el oficialismo de si participarían o no en este proceso que se llevaría a cabo en República Dominicana, y hace minutos se produjo una respuesta por parte de justamente el nuevo ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, quien aseguraba que la fecha es 15 de noviembre para que se vean las caras nuevamente oposición y gobierno en el marco de una negociación política con la presencia de países garantes y en la búsqueda de acuerdos para buscar solución a la crisis política que se vive en Venezuela. También, Ana María, estas sanciones se dan a conocer un día después de la aprobación de la ley contra el odio y por la reconciliación nacional, una ley bastante controversial que ha sido calificada por la oposición como un instrumento de persecución política y que tiene como objetivo sembrar el miedo en los sectores disidentes, amenazando con condenas entre 10 y 20 años por mensajes que puedan ser interpretados desde una noticia, un tuit, un discurso político o una protesta que puedan ser interpretados como mensajes de odio, Ana María. Ahora, Osmari, ¿ha reaccionado el gobierno venezolano a estas nuevas sanciones? De momento no ha habido una reacción a esta lista de sanciones, pero creo que vale la pena recordar que en oportunidades anteriores, cuando ha habido sanciones, la respuesta del gobierno ha sido entregar a las personas que sean incluidas en esta lista de sancionados la espada
de Bolívar como reconocimiento y como respaldo ante lo que han considerado como amenazas y ataques desde el imperio, Ana María. Como siempre, muchas gracias. Estados Unidos dice que las sanciones contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Venezuela son en parte una respuesta a las elecciones a gobernador del 15 de octubre. Estas elecciones, indica un comunicado del Departamento del Tesoro, estuvieron marcadas por irregularidades que sugieren contundentemente que el fraude le ayudó al partido en el poder a ganar inesperadamente una mayoría en las gobernaciones. Entre los sancionados aparecen 3 miembros del Consejo Nacional Electoral: Sandra Oblitas Rusa, Socorro Elizabeth Hernández de Hernández y Carlos Enrique Quintero Cuevas. También se encuentra Manuel Ángel Fernández Meléndez, presidente de la CANTV, la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, que también controla la telefonía celular y el servicio de Internet. Quizá el más conocido en los círculos del poder del chavismo es Ernesto Villegas, actual ministro de Cultura y exministro de Comunicación, quien también fungió como presidente de Venezolana de Televisión. Y todo parece indicar que habrá más sanciones para Venezuela. La Unión Europea está lista para implementar un embargo de armas a Venezuela, según informes de la agencia de noticias Reuters, que cita a 2 diplomáticos de dicho organismo. Las mismas fuentes, quienes no fueron identificados por Reuters, aseguran que los pasos de dicho embargo fueron aprobados el miércoles y el próximo lunes pudiese quedar aprobado por el bloque de los ministros de Relaciones Exteriores. Además del embargo, aseguran que irían otras medidas que restringirían exportaciones de equipos utilizados para reprimir protestas, además del equipo de vigilancia. La cuenta de Twitter en español de la Unión Europea no ha publicado un comunicado oficial al respecto, pero sí ha publicado artículos de otros medios que se remiten al reporte de la agencia Reuters sobre el posible anuncio de sanciones contra Venezuela. CNN está intentando confirmar esta información de manera independiente. Mientras tanto, la Asamblea Nacional Constituyente, controlada al 100% por el chavismo, aprobó el miércoles una controversial ley. El nombre no dice mucho, se llama Ley contra el Odio, pero la medida es controversial porque, entre otras cosas, estipula hasta 20 años de cárcel para quienes sean encontrados culpables de diseminar información que a criterio del gobierno, ojo que aquí está la clave, a criterio del gobierno, promueva el odio entre los venezolanos. Osmario Hernández tiene los detalles desde Caracas. Un discurso político, una protesta, una fotografía, una noticia o un tuit podrían ser considerados tras la evaluación de su contenido como delitos de odio en Venezuela. Las consecuencias varían entre 10 y 20 años de cárcel, según lo establecido en la Ley contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada este miércoles por la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano plenipotenciario instalado desde agosto y ampliamente cuestionado dentro y fuera del país. Entre las sanciones se contempla también la ilegalización de los partidos políticos y el cierre de medios de comunicación. La prohibición para que cualquier tipo de organización política, movimiento social, se le prohíba que uno de sus objetivos sea la promoción del odio, sea la promoción de la intolerancia y sea la promoción de la guerra. Aquel ciudadano o ciudadana que lamentablemente fue víctima de un lavado cerebral y creyó que podía mañana o pasado interferir en la vía pública y masacrar a un ciudadano porque piense diferente a él, recuerde que ya hay una ley en Venezuela muy clara que no solo prohíbe y judicializa el caso, sino que efectivamente lo coloca, porque así lo interpreto, a quien cometa este tipo de delito casi similar a un homicida. Se trata de una normativa propuesta por el presidente Maduro luego que entre abril y julio se generaran protestas antigubernamentales que dejaron al menos 125 muertos, según cifras de la Fiscalía General de la República. El gobierno acusa a la oposición de promover la violencia, mientras la oposición denuncia que la fuerza pública violó de forma sistemática los derechos humanos con su actuación. Es la ley del odio. Señalan que con la nueva normativa lo que se pretende es sembrar el miedo y criminalizar a la disidencia. A ustedes, los medios de comunicación, a los periodistas, a las redes sociales, a los ciudadanos que su única expresión es las redes sociales, y a nosotros, a los movimientos políticos que los castiga supuestamente con la ilegalización. No es para frenar el odio. Esa ley lo que promueve en Venezuela es el odio, la división y la destrucción de la libertad del país. Este tipo de leyes que aprueban
Además, quienes promueven el odio, quienes promueven la violencia y quienes promueven la persecución política contra los venezolanos, no va a coartar la decisión política que tiene la Unidad Democrática de fijarse en el objetivo. El objetivo es claro, condiciones electorales para que Venezuela pueda tener una salida democrática. La ley fue aprobada días después de que el exalcalde Jorge Rodríguez fuera nombrado como ministro de Comunicación e Información y vicepresidente de Comunicación y Cultura, con la misión designada por el jefe de Estado de forma pública de controlar las redes sociales. Establece la normativa que queda prohibida la publicación de mensajes de odio, violencia o que inciten a esto en redes sociales y otros medios de comunicación digital. Según la organización no gubernamental Espacio Público, durante la llamada Revolución Bolivariana desde 1999, 148 medios de comunicación han sido cerrados. Para CNN, Osmaría Hernández, Caracas. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Nuevo ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, quien aseguraba que la fecha es 15 de noviembre para que se vean las caras nuevamente oposición y gobierno en el marco de una negociación política con la presencia de países garantes y en la búsqueda de acuerdos para buscar solución a la crisis política que se vive en Venezuela. También, Ana María, estas sanciones se dan a conocer un día después de la aprobación de la ley contra el odio y por la reconciliación nacional, una ley bastante controversial que ha sido calificada por la oposición como un instrumento de persecución política y que tiene como objetivo sembrar el miedo en los sectores disidentes, amenazando con condenas entre 10 y 20 años por mensajes que puedan ser interpretados desde una noticia, un tuit, un discurso político o una protesta que puedan ser interpretados como mensajes de odio, Ana María. Ahora, Osmari, ¿ha reaccionado el gobierno venezolano a estas nuevas sanciones? De momento no ha habido una reacción a esta lista de sanciones, pero creo que vale la pena recordar que en oportunidades anteriores, cuando ha habido sanciones, la respuesta del gobierno ha sido entregar a las personas que sean incluidas en esta lista de sancionados la espada de Bolívar como reconocimiento y como respaldo ante lo que han considerado como amenazas y ataques desde el imperio, Ana María. Como siempre, muchas gracias. Estados Unidos dice que las sanciones contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Venezuela son en parte una respuesta a las elecciones a gobernador del 15 de octubre. Estas elecciones, indica un comunicado del Departamento del Tesoro, estuvieron marcadas por irregularidades que sugieren contundentemente que el fraude le ayudó al partido en el poder a ganar inesperadamente una mayoría en las gobernaciones. Entre los sancionados aparecen 3 miembros del Consejo Nacional Electoral: Sandra Oblitas Rusa, Socorro Elizabeth Hernández de Hernández y Carlos Enrique Quintero Cuevas. También se encuentra Manuel Ángel Fernández Meléndez, presidente de la CANTV, la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, que también controla la telefonía celular y el servicio de Internet. Quizá el más conocido en los círculos del poder del chavismo es Ernesto Villegas, actual ministro de Cultura y exministro de Comunicación, quien también fungió como presidente de Venezolana de Televisión. Y todo parece indicar que habrá más sanciones para Venezuela. La Unión Europea está lista para implementar un embargo de armas a Venezuela, según informes de la agencia de noticias Reuters, que cita a 2 diplomáticos de dicho organismo. Las mismas fuentes, quienes no fueron identificadas por Reuters, aseguran que los pasos de dicho embargo fueron aprobados el miércoles y el próximo lunes pudiese quedar aprobado por el bloque de los ministros de Relaciones Exteriores. Además del embargo, aseguran que irían otras medidas que restringirían exportaciones de equipos utilizados para reprimir protestas, además del equipo de vigilancia. La cuenta de Twitter en español de la Unión Europea no ha publicado un comunicado oficial al respecto, pero sí ha publicado artículos de otros medios que se remiten al reporte de la agencia Reuters sobre el posible anuncio de sanciones contra Venezuela. CNN está intentando confirmar esta información de manera independiente. Mientras tanto, la Asamblea Nacional Constituyente, controlada al 100% por el chavismo, aprobó
el miércoles una controversial ley. El nombre no dice mucho, se llama Ley contra el Odio, pero la medida es controversial porque, entre otras cosas... Sala de otro, en las elecciones municipales que están previstas para el 10 de diciembre, justamente en esta lista que contiene 10 nombres de personas cercanas o que han participado en la administración del presidente Nicolás Maduro, se encuentran 3 funcionarios del Consejo Nacional Electoral, entre ellos Sandra Oblitas, rectora del Consejo, y Socorro Hernández, también se encuentran incluidas en esta lista, así como miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, y destaca también la presencia en esta lista de Ernesto Villegas, quien hasta hace unos días era ministro de Comunicación e Información, pues dentro de los elementos que se destacan en esta comunicación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos son violaciones a la libertad de expresión, es decir, actos de censura, también irregularidades en los procesos electorales y actos de corrupción en programas que tienen que ver con el tema de la alimentación. Y en este sentido se incluyen 2 nombres, que son el de Freddy Bernal, vinculado con los CLAP, estas bolsas de comida que se venden a precios subsidiados entre los sectores menos favorecidos, y también Carlos Osorio, quien fue ministro de Alimentación. Ana María, también importante destacar que coincide este anuncio de estas sanciones con un pronunciamiento desde la Mesa de la Unidad Democrática, en la cual se instaba a un bloque de países a respaldar un proceso de negociación con la participación de un grupo de naciones garantes. En ese momento se decía que estaban a la espera de un pronunciamiento desde el oficialismo de si participarían o no en este proceso que se llevaría a cabo en República Dominicana, y hace minutos se produjo una respuesta por parte de justamente... Cosas, estipula hasta 20 años de cárcel para quienes sean encontrados culpables de diseminar información que a criterio del gobierno, ojo que aquí está la clave, a criterio del gobierno, promueva el odio entre los venezolanos. Osmari Hernández tiene los detalles desde Caracas. Un discurso político, una protesta, una fotografía, una noticia o un tuit podrían ser considerados, tras la evaluación de su contenido, como delitos de odio en Venezuela. Las consecuencias varían entre 10 y 20 años de cárcel, según lo establecido en la Ley contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada este miércoles por la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano plenipotenciario instalado desde agosto y ampliamente cuestionado dentro y fuera del país. Entre las sanciones se contempla también la ilegalización de los partidos políticos y el cierre de medios de comunicación. La prohibición para que cualquier tipo de organización política, movimiento social, se le prohíba que uno de sus objetivos sea la promoción del odio, sea la promoción de la intolerancia y sea la promoción de la guerra. Aquel ciudadano o ciudadana que lamentablemente fue víctima de un lavado cerebral y creyó que podía mañana o pasado interferir en la vía pública y masacrar a un ciudadano porque piense diferente a él, recuerde que ya hay una ley en Venezuela muy clara que no solo prohíbe y judicializa el caso, sino que efectivamente lo coloca, porque así lo interpreto, a quien cometa este tipo de delito casi similar a un homicida. Se trata de una normativa propuesta por el presidente Maduro luego que entre abril y julio se generaran protestas antigubernamentales que dejaron al menos... No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Venezuela, una vez más en el punto de mira de Estados Unidos. Washington impone nuevas sanciones a otros 10 funcionarios venezolanos. Ocurren tras la celebración de las elecciones regionales que la administración Trump calificó de fraude. Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones a Venezuela. Ha congelado los bienes de otros 10 funcionarios venezolanos, entre los que se incluyen 3 ministros del gobierno de Nicolás Maduro y miembros del Consejo Nacional Electoral. Estas sanciones tienen lugar tras la celebración de elecciones regionales celebradas el pasado 15 de octubre. Unas elecciones que, por cierto, la administración Trump calificó de fraudulentas. Como resultado de las sanciones, se prohíbe realizar transacciones financieras a ciudadanos y entidades de Venezuela. Son ya más de 30 los funcionarios venezolanos sancionados por Estados Unidos en lo que va de año. Entre ellos, recordemos, se encuentran el presidente Nicolás Maduro y el vicepresidente Tarek El Aissami.
Y las sanciones llegan en un momento crítico para Venezuela, cuando el país se encuentra en un precipicio el incumplimiento de pagos de su deuda. Las consecuencias serían gravísimas para un país de 30 millones de personas que con el pasar de los días se quedan sin comida y sin medicinas. Osmari Hernández está en Caracas. Muy buenas tardes, Osmari. Cuéntanos quiénes son los sancionados y si ya ha habido alguna respuesta del gobierno venezolano. Ana María, muy buenas tardes, como siempre es un gusto saludarte. Bueno, importante destacar que lo que mencionabas, estas sanciones tienen lugar luego de un proceso electoral bastante cuestionado, por cierto, tanto a lo interno como desde la comunidad internacional, y también en la antesala